Daniel Defoe fue un aventurero, comerciante y escritor inglés cuyos textos fueron a menudo publicados en folletones, panfletos o periódicos después llevados a libros. Desgraciadamente, la mayoría de sus aportes a la literatura suelen estar limitados a tan solo su libro más popular, Robinson Crusoe, dejando de lado otros trabajos interesantes y a la vez entretenidos para un lector interesado en saber cómo estaba la vida de la gente inglesa entre los lejanos siglos XVII y XVIII. Y es por ello que, de parte una vez más por la prestigiosa editorial Valdemar de su colección Club de Diógenes, les traigo Cuentos de crímenes, fantasmas y piratas, de Daniel Defoe. El ejemplar cuenta con 260 páginas del contenido narrativo del autor. La manera en que están divididas las historias es la que poco a poco desmenuzaré. Cabe aclarar que no hablaré de cada uno de los cuentos, ya que hay algunos tan cortos que es mejor que ustedes pasen buenos minutos leyéndolo. Primero se nos da una corta introducción de mi tocayo escritor, para luego pasar a la primera parte que incluye cuentos sobre apariciones fantasmales. Si eres una persona que adora las historias de fantasmas, pues esta parte la vas a amar, sobre todo el relato de la aparición de la señora Bill. Relato que, según la contraportada y la introducción del libro, es el relato precursor del género gótico romanticista, a la vez que en su tiempo en que recién se publicó, resultó ser un bestseller de la época. Y no por nada este relato también decidieron incluirlo en la antología de ¿Quién anda ahí?, los mejores relatos de fantasmas aparecidos en la edición de Valdemar. El primer relato que nos topamos es el fantasma de todas las habitaciones. En esta historia, una familia adinerada sale de vacaciones, dejando su casa elegante a cargo de solo su mayordomo. Cosa que, desde un punto de vista de la vida real, eso es algo estúpido de hacer, sobre todo en el siglo XVIII. ¿Dejar toda una mansión al cuidado de una sola persona? Y en efecto, días después y durante una noche, entran a la casa un grupo de bandidos que, al pensar que habían encontrado una casa con riquezas a robar, se terminarán topando con algo sobrenatural que complicará por creces sus planes. La aparición de la señora Bill es una historia que el escritor nos quiere dar a entender al inicio en una nota que jura a pies juntillas que fue un suceso real. Suceso contado por una mujer llamada señora Bargrave, quien nos cuenta el reencuentro que tuvo con su mejor amiga, la señora Bill, tras 2 años de no verse ni escribirse nunca más. A primera vista, esta visita puede verse de lo más normal, hasta que, desde el puro título del relato, podemos intuir que esta visita no es más que una aparición benévola de un espíritu que aún no viaja al más allá, con tal de volver a ver y platicar con quien en vida fue su mejor amiga. Un relato que algunos pueden sentir conmovedor, y así lo sentí yo al menos un poco. Lo que más destaco es su ya mencionada distinción de ser uno de los cuentos precursores de las historias del terror gótico. La segunda parte del libro, Los fantasmas falsos, consiste más que nada, y como su nombre lo indica, en historias donde los que la protagonizan creen ver o creen toparse con algo sobrenatural, pero al final no es así. Casi todas estas historias son tan cortas que es mejor que las lean y descubran de qué tratan, pues incluso decirles de qué van ya les estaría contando casi todo el cuento. Tan solo el último cuento de esta parte, titulado El adivino de la feria de Bristol, es el cuento más largo de esta parte y quizá también de todo el libro. La tercera parte, que es acerca de crímenes célebres de la lejana época de Defoe, una vez que la leí me hizo acudir al internet para ver si esto fue un caso verídico del que escribe, y en efecto es así, pues el protagonista de esa crónica, el ladrón John Shepard,
Existió pero bajo el nombre de Jack y no John. Nacido bajo el seno de una familia pobre, fue aprendiz de una familia de carpinteros, pero poco tiempo después se dedicaría a robar y asaltar en casas. Muchos de sus crímenes los escribiría Daniel Defoe para la posteridad, pues Shepard también fue un hombre con mucha suerte en él, ya que sí fue arrestado en múltiples ocasiones, pero era un experto en salir de ese problema casi sin ningún lío, según lo propio dicho por el mismo Daniel. El primer texto de Crímenes es entonces acerca de los crímenes de John Shepard. No es una novela corta, sino algo más como una biografía extraña. Luego pasamos a la otra parte, que es algo así como casi lo mismo de la primera parte, pero narrado ahora desde el punto de vista de John. Esa parte, no sé ustedes, pero ya desde el inicio me atrapó el saber qué pasaba por la mente de ese hombre al hacer sus crímenes, ya que no solo roba, sino que golpea a mujeres muy letalmente. La tercera parte de Crímenes es otra biografía de otro hombre, que estaba implicado entre el grupo de compañeros ladrones cercanos a John, Jonathan Wild. En lo personal no soy lector de este tipo de historias, mucho menos de novelas, como pueden ustedes también juzgar por el tipo de género de libros que les he reseñado. Pero esta parte, al narrar un hecho en parte quizás irreal y que no es tan extenso, lo pude disfrutar. La cuarta y última parte se trata, como su título lo indica, de un cuento largo de piratas. Para que vean qué tan vieja es esta lectura, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, el clásico libro de piratas más conocido, se publicó en 1883. O sea, hace 152 años después, o sea, hace un siglo y medio después de que Daniel Defoe falleciera. Tan antiguo es así entonces este cuento largo de piratas. En esta historia de piratas, más que esperarse alucinantes peleas en alta mar, debo advertir que me resultó más como una especie de crónica marítima pirata, que sigue los viajes de Avery y sus secuaces, surcando los mares que los llevaban a la isla de Madagascar, a Nueva Inglaterra, e incluso es mencionada la Nueva España, que hoy es México, para los que no recuerden o no sepan este dato de historia. Hay que recordar que aquí estamos hablando del escritor más antiguo que ha hablado hasta la fecha en este canal, más antiguo que Matthew G. Lewis, el escritor del Monje. Daniel Defoe nació en 1660 y murió en 1731. En lo personal, siento que vivió demasiado para la expectativa de vida con la que contaba la gente en ese entonces. Llegar a más de 70 años en esa época sí que era una hazaña, sobre todo si tomamos en cuenta que Daniel en su infancia fue testigo de eventos históricos trágicos como el incendio de Londres en 1666 o la gran plaga que azotó a toda su capital también. Sin duda, por ese peso histórico con que cuentan estas historias, es que valen la pena leerse. Si hay algún licenciado, maestro o doctor en historia, estaría excelente que compartan un poco más su sabiduría acerca de ese lapso de tiempo en Londres. Y si saben más sobre este escritor, estaría muchísimo mejor, con tal de enriquecer el conocimiento para las personas que pasen por la caja de comentarios. Y bueno, lectores, lectoras, seguidoras y seguidores míos, con esto ya se termina este video. Soy el Brujo Literario. No se olviden de comentar, dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y les encantan los libros. Me escucharán en un próximo video.